de este hecho en la vida de Vicente es que él, antes de ser el santo de los pobres, experimentó la condición de ellos. No tenía a nadie quien le podría defender y a partir de allí, él, solo Dios sabe, la verdad, repite. Otra experiencia fuerte en este tiempo, en la vida de Vicente, es las dudas de fe. Ya sabemos que también surge en el entorno de Margarita de Valois, que un teólogo muy conocido, muy importante, pierde la fe y que Vicente sentía que tenía que hacer algo más. Vicente es un sacerdote joven, este sacerdote experimentado y muy bien formado, recurre a Vicente y la imagen que también usa Mesadri es como el ciego que necesita cruzar una calle y se toma del brazo de un joven o de un niño. Vicente, joven sacerdote, y en este proceso de encontrarse más profundamente con Dios, este sacerdote experimentado le toma del brazo y Vicente siente que tiene que hacer algo más que simplemente escuchar las confesiones de este sacerdote. Y es así que comprendió que los buenos consejos no eran suficientes y se ofreció como víctima en el lugar de este sacerdote en crisis. Y ya sabemos que durante 3 años pasó también él por esta situación terrible. Si a la acusación de robo podríamos considerarla como la noche de los sentidos, esta fue la noche del espíritu. Experimentó el abandono desgarrador de Cristo en la cruz. Pero una vez más, esta experiencia dura de humanidad lo va llevando a una experiencia de fe más profunda. A partir de esa experiencia era la oración callada, la oración de los pobres abandonados por todos, la que se traducía en experiencia de vida espiritual. Y Vicente, en este tiempo de crisis, hizo la resolución de visitar a los enfermos del Hospital de Caridad. Y la tentación, ya sabemos, según él mismo nos dice, que desapareció. Los pobres siguen marcando el proceso espiritual de Vicente y así son los verdaderos maestros de su vida. Y estos pobres le han liberado de esta tentación. Hasta aquí entonces estas experiencias humanas de crisis. Y todavía no dije nada del Cristo de Vicente, pero a mí me parece que es muy importante que en nuestra vida de fe tengamos en cuenta nuestras experiencias humanas, porque si no andamos por las nubes sin los pies sobre la tierra, y creo que nuestros santos vicentinos fueron personas que si bien miraban al cielo, no se quedaban en las nubes, sino que pisaban la tierra, y no se quedaban en la tierra embarrados, sino que desde este pisar la tierra vivían sus experiencias humanas, trascendiendo a una experiencia de Dios. Por eso, luego de mirar rápidamente estas experiencias de fe que fue viviendo Vicente, me parece importante que también veamos que en este tiempo Vicente tiene una relación muy particular de amistad. Esta pintura es muy significativa para mí. Vicente con Francisco de Sales y Juana de Chantal. Vicente supo cultivar esta amistad con varias personas y de alguna manera creo que estas personas, estos amigos que fue adquiriendo en este tiempo fueron la mano del Dios providente en el camino de la conversión. Por eso como vicentinos me parece que la amistad tenemos que valorar, cuidar y cultivar. Francisco de Sales, Juana de Chantal, Andrés Duval, Pedro Beril, son algunos de los nombres que marcan la experiencia de amistad en la vida de Vicente. Pero será la amistad con Luisa de Marillac, de la que tenemos testimonio en las correspondencias, la que dará frutos de evangelización y servicio a los pobres, hacia cuyo fin ambos se dirigían en una colaboración mutua. Encontramos entonces esta relación de amistad pastoral, personal, que tiene muchas características que en la medida en que conozcamos a los dos santos, podemos ver que desde esta experiencia de amistad supieron acompañarse mutuamente, que también sabemos que al principio
ni uno quería saber nada de la otra y la otra del otro. Entonces, muchas veces también esas experiencias humanas de prejuicios rápido nos puede poner el freno para conocer personas muy importantes en nuestro camino de fe, en nuestra vida de fe. Bueno, supieron superar eso y supieron ser verdaderos amigos. Y hay buenas razones para pensar que esta experiencia de amistad con Luisa le sugirió de una manera práctica la relación que hay entre una amistad auténtica en comunidad y una evangelización de los pobres verdaderamente inspirada e inspiradora. Un texto que sería como un proyecto de las reglas comunes de la congregación habla así de la amistad. El amor fraterno debe estar presente siempre entre nosotros, así como la unión en la santidad. Amor fraterno, unión en santidad. A partir de allí debemos cultivar ambos en todo tiempo y manera. Por ello, nos trataremos con sumo respeto como amigos que se quieren bien viviendo en comunidad. Lo que después quedó en nuestras reglas comunes es la última parte. Entonces, esta experiencia de amistad ayudó la experiencia espiritual de Vicente. Y él habla de esta manera: hemos de demostrarnos mutuamente que nos queremos de corazón. Démosle también nosotros al prójimo pruebas de nuestro afecto. Yo muchas veces tengo la sensación de que esta dimensión de Vicente como que desconocemos. Lo vemos a un viejito tosco, bueno, viejito cuando decimos como que nos inspira confianza, cariño, pero a veces lo vemos como un señor muy duro y a veces pareciera que estas cosas no pudo haber dicho. Sin embargo, dijo, escribió, y hay testimonio de que es una persona que vivió profundamente la gracia de la amistad, que fue realmente una persona que desde su humanidad profunda supo servir a los pobres. Entonces, a partir de esta experiencia humana de Vicente, sí quiero rápidamente decir algunas cosas sobre el Cristo de Vicente. Ya en el material que ustedes leyeron decía de que la vida cristiana es la historia de encuentros con Cristo. Encuentros que transforman la vida. Y hay dos tipos de encuentro, por lo menos podemos dividir rápidamente en dos los grandes encuentros de la vida cristiana. Un encuentro que cambia todo. Y otro tipo de conversión es un encuentro tras otro encuentro que lleva a otro encuentro y que es constantemente un proceso de conversión. Este segundo tipo de encuentro es lo que encontramos efectivamente en la vida de Vicente. Y aquí aparece la centralidad de Cristo en la vida espiritual de Vicente. Ya en la oración inicial leíamos este texto. Acuérdese, Padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte de Jesucristo y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo y que para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo. Parece un trabalengua, pero que sobre todas las cosas destaca el cristocentrismo de Vicente. Entonces, este Cristo que él empieza a verlo como adorador del Padre. Sabemos que la adoración es la respuesta al amor de Dios. Si nos sentimos amados por Dios, no podemos más que adorarlo, agradecerle, expresarle nuestro amor y que sabemos que nuestro amor limitado va a ser siempre poco delante del gran amor de Dios. Pero es desde nuestro amor limitado, una manera de responder a este amor de Dios es por medio de la adoración. Jesucristo, porque es adorador del Padre, es también cumplidor de la voluntad del Padre. Y así dice Vicente, el Hijo de Dios no hizo otra cosa en la tierra más que la voluntad del Padre. Siguió en toda su vida las reglas de su divino Padre, porque las sabía antes de venir al mundo y se ofreció para venir y cumplirlos. Entonces, adorar al Padre es buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Adorar al Padre es buscar cumplir la voluntad del Padre, así como hizo Jesucristo.
Vicente entonces, al contemplar a Cristo, adorador del Padre, también lo contempla como aquel que cumplió la voluntad del Padre. Con toda certeza, por eso podemos afirmar de que la caridad ardiente con que Vicente de Paúl amaba a los hombres, especialmente a los más pobres, era una extensión del amor sublime con que amaba a Dios. Supo experimentar ese amor de Dios con que Dios lo amaba a él y que él buscaba responder a ese amor en el amor concreto a los más necesitados. Dice Vicente, supliquemos a nuestro Señor que nos ate a todos con su santo amor, para que lo amemos todos juntos, solo a Él, con todas nuestras fuerzas, eternamente. La oración, la adoración, es una forma privilegiada. La oración es una forma en que expresamos nuestra adoración. Y en la escuela de Vicente, todos estamos llamados a ser contemplativos en la acción y apóstoles en la oración. A partir de esto podemos ver de que la vida de Vicente fue esta contemplación constante de un Dios presente en el pobre, y esa realidad lo llevaba constantemente a buscar fortalecer su vida espiritual para un servicio pleno a este Cristo presente en los pobres. Entonces podemos ver de que la oración es algo fundamental en la vida de Vicente y de todos los santos vicentinos, y por lo tanto debe ser también para nosotros. Él dice, la oración es el vivero de toda devoción. Las imágenes que utiliza Vicente cuando habla son imágenes muy lindas. Es como un dulce rocío que va humedeciendo todas las mañanas vuestras almas. Por la tarde es este saludable refresco que va dando vigor a todas vuestras acciones. Si contemplamos a Cristo, adorador del Padre, definitivamente tenemos que pasar nosotros por la oración. Y la oración va a ser esto en nosotros si hacemos esta experiencia de Dios. También habla de que la oración es el vestido del alma. Si la hacen bien, le dice a las hermanas, tendrán el hermoso ropaje de la caridad. Hermoso ropaje de la caridad es lo que vamos a adquirir si rezamos. Pero si rezamos contemplando entonces a este Cristo que es adorador del Padre. En segundo lugar, podemos contemplar que Vicente ve a Cristo como servidor de su designio de amor. Cristo, desde el altar de la cruz, ofreció el servicio más grande a la humanidad. Se ofreció a sí mismo para la salvación de toda la humanidad. Y es desde ese humillarse, dejar la dignidad que tenía sobre todas las cosas, Filipenses 2, ya algo hemos hablado ayer, a partir de allí que entonces Cristo desde su humillación se hace servidor del designio de amor del Padre y por lo tanto servidor de la humanidad. El servicio al designio del amor de Dios también es una respuesta al que nos amó primero. Me siento amado por Dios. Respondo con mi devoción, con la oración, con la adoración, pero también como vicentinos sirviendo a mis hermanos, tratando de compartir con todos este amor. Esta acotación de Vicente de Paúl nos ayuda a profundizar nuestra relación con el Dios amigo y a su vez a humanizar nuestro servicio. Esto de que Él sirve a los pobres como hermanos suyos, como personas muy cercanas, y da una nota afectiva en este servicio. No es solamente que somos siervos de los pobres, sino que tenemos que ir un poquito más allá de la justicia con la caridad y una caridad que sea afectiva.
Dice, la caridad hace que le hagamos al prójimo el bien que con justicia se puede esperar de un amigo fiel. Por eso nuestra vida de vicentinos necesariamente tiene que pasar por la cercanía con las personas a quienes servimos. Hoy tuve la gracia de conocer una obra muy hermosa de las Hijas de la Caridad, Virgo Potens. Y conocí a una personaje muy interesante que es la hermana Rosita y que en sus años de servicio en esa casa, mientras almorzábamos, nos ha contado historias de cercanía y amistad con los más pobres. Y con Sor Iris la hemos animado para que escriba un libro con todas las historias que tiene. Y yo tengo el título un poquito largo para su libro, porque tiene historias de todos los colores. Pero una de las historias que me quedó más fuertemente es lo que me ayudó a ponerle título a su libro. Una hija de la caridad que terminó la relación con la pareja que era golpeadora y que concreta una cita con la pareja que le doblaba en edad a la amada. ¿Puede vender un título así? Un poquito largo para hacer propaganda del libro. Pero lo que con esto quise decir es que su experiencia de cercanía la lleva a involucrarse directamente con situaciones muy personales de los pobres. De tal manera que agarra el teléfono y se hace pasar por una chica y corta una relación complicada. Y después, o agarra otro teléfono y se hace pasar por una chica que su amado le pasaba el doble de la edad y entonces concreta una cita para confrontar esa situación. Pero es capaz de hacer esto porque es amiga de los pobres. Y seremos capaces de servir realmente a Cristo presente en el pobre si buscamos ser sus amigos. Porque si no, ya sabemos lo que nos dice Vicente, que los ricos también pueden llevar la sopa y el pan, pero que solo por amor únicamente, nos perdonarán los pobres el pan que le damos. Ya sabemos que directamente, literalmente nunca dijo eso Vicente, pero que en esta inspiración cinematográfica podemos decir que se inspira efectivamente en sus palabras. Le doy 1000 razones cuando responde a Luisa una carta, podemos ver esta cercanía de una amistad afectiva y caritativa. Le doy 1000 razones de gracias por el precioso regalo que me ha enviado, señorita, y le pido a Dios que sea Él su única recompensa y me haga a mí digno de merecerla por los servicios que estoy obligado a devolverle. Una cercanía, una amabilidad, una caridad que envuelve todo lo que recibe y todo lo que da a los demás. Contemplativos en la acción y apóstol en la oración, nos dice a los miembros de la congregación las Constituciones 42. Pero yo siempre pienso que las constituciones de las hermanas, de todas las ramas que tengamos, o las constituciones nuestras, son herencia común, porque se inspiran en los textos de Vicente, de Luisa, de nuestros santos, y entonces puede servir para todos, si bien para nosotros sirve de un sentido jurídico de manera especial, pero creo que en lo espiritual, esta frase de nuestras constituciones nos puede ayudar a todos en esta contemplación de Cristo. Contemplativo en la acción y apóstol en la oración. Y a partir con esta frase, quiero que leamos un pasaje también del Evangelio de Lucas, así vamos adelantándonos en la tarea que tienen ustedes de terminar de leer el Evangelio. Vamos al capítulo 10. Dice allí, yendo todos de camino, entró a un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada.
Si bien la primera impresión que tenemos cuando leemos este texto que el Señor le retó a Marta, pero esa es una apreciación muy apurada. Lo que podemos ver, para mí, se resume en este número de las Constituciones, que es importante las dos dimensiones, pero que para que la dimensión del servicio sea fecunda, necesitamos el sentarnos a los pies del Maestro, escuchar al Maestro, porque después tenemos que servir en comunidad. Y para aguantar a mi hermana de comunidad o a mi compañero de servicio, a mi hermano de comunidad, necesito contemplar a Cristo, porque si no, le voy a ver todos sus defectos, que de hecho los tiene, pero no voy a poder aceptar desde la caridad y desde el amor de Dios vivir en comunidad o trabajar en comunidad, porque si bien los laicos no viven en comunidad, pero como vicentinos tienen que trabajar en comunidad, si no son francotiradores. Y no sé, pueden ser cristianos de alguna tribu, pero vicentino no puede ser. Entonces, es una cosa que debemos tener en cuenta siempre, contemplar a Cristo para servir a Cristo presente en el pobre, contemplativo en la acción y apóstol en la oración. Y el Papa nos ha dejado de esta manera estas palabras que pueden iluminar el día a día de nuestra contemplación del Cristo vicentino. Adorar, acoger y andar. Adorar, ponerse ante el Señor, nos dice el Papa a la familia vicentina, con respeto y calma en el silencio, dejándole a Él el protagonismo, abandonándose fielmente. El que reza de este modo no puede estar, por así decirlo, contaminado, y comienza a ser con los demás como es el Señor con él, más misericordioso. O sea que si rezamos de verdad, si hacemos contemplación de este Cristo y nos encontramos cada día con Él para renovar nuestro amor al Señor, necesariamente vamos a sentir que somos misericordiados por Dios, como dice también el Papa. Dios en su misericordia nos amó primero y siempre se adelanta a nuestro amor. Y si somos nosotros amados con este amor misericordioso, no podemos quedarnos allí de brazos cruzados. También vamos a amar misericordiosamente a nuestros hermanos. Pero para eso es necesario adorar. Es necesario acoger. Esta pintura está en una de las universidades que tiene la congregación en Estados Unidos, en la Universidad de Paul. Y dice que su autora, es un cuadro muy chiquito, y su autora cuando pinta, dice, no sabemos quién da a quién el pan. Desde la mirada rápida que nosotros pensamos que como vicentinos siempre tenemos que estar dando, podemos decir que Vicente le da a Cristo el pan. Pero puede ser también que Cristo le dé a Vicente el pan. Para que podamos acoger al otro, en primer lugar nosotros debemos acoger, recibir los dones de Dios, el amor de Dios, recibir el pan que me da el Señor. Podemos mirar esto desde una espiritualidad eucarística. Si somos personas que van a misa, algunas diariamente inclusive, necesitamos vivir nuestra vida eucarísticamente. Ya que recibimos tanto, necesitamos dar otro tanto, porque si no, lo que no se da, se queda allí, se pudre. Nos dice el Papa, no es solo acoger a la gente, sino estar dispuestos a hacerlo siempre, estar más disponibles para los demás. Suena muy bonito esto, pero sabemos que es algo muy difícil. Porque yo que ahora estoy en un seminario en donde cerquita hay un semáforo, en donde hay muchísima gente pidiendo en la calle y que cuando me quiero acostar un ratito para la siesta se ponen a tocar el timbre una y otra vez. A veces tengo ganas de decirle a los seminaristas, vamos a apagar el timbre a la siesta. Bueno, me confieso ante ustedes, hermanos. Entonces,
este acoger románticamente nos parece lo más lindo un vicentino tiene que recibir, pero sabemos que duele, sabemos que cuesta, sabemos que pesa. Por eso nos dice el Papa, comprender que el mundo no es mi propiedad privada y mi mundo no es solamente mío, que es para el otro. El que acoge renuncia al yo y deja entrar en su vida al tú y el nosotros. ¿Cómo va esto? Casi digo, va este copa. En guaraní quiere decir cómo va esto, porque en Paraguay somos de mezclar mucho guaraní y español. Y a veces cuando voy hablando de repente quiero mezclar una frase, pero bueno, ya les traduje lo que me vino. ¿Qué les parece esto? El que acoge renuncia al yo. Si recibimos, si acogemos al hermano, es una renuncia a nosotros mismos. Pero esta renuncia, si bien el fin es el servicio de los pobres, empieza en casa, empieza en mi comunidad, empieza en mi grupo vicentino, porque si ahí ni le miro a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero de grupo, a mi hermana de comunidad, entonces, sí, claro, es muy fácil salir a servir allá afuera, pero aquí adentro se complican las cuestiones. Entonces, el que acoge renuncia al yo y deja entrar en su vida el tú. Y entonces, esta persona que entra en mi vida forma el nosotros. Y mi corazón, como una tienda, como dicen los profetas, se agranda esta tienda del corazón, se agranda la tienda para que el Señor nos ayude a recibir a más vidas en nuestra vida. Entonces, si el yo es capaz de renunciar a sí mismo, porque si no, se queda ahí nomás. El que acoge es una auténtica persona de iglesia. Y los vicentinos somos miembros de la iglesia, ya que la iglesia es madre y una madre acoge y acompaña. Y una de las características de nuestra sociedad es que hay muchos huérfanos, aunque haya madres y padres, pero están ausentes en la vida de sus hijos. Y si nosotros somos miembros de esta iglesia que es madre, y como vicentinos y vicentinas nos sentimos miembros de la iglesia madre, entonces debemos recibir y acompañar como toda madre. Por último, el Papa nos dice que tenemos que andar, que tenemos que ir a la misión. El amor es dinámico. El que ama no está en el sofá esperando que el mundo cambie a mejor. Es muy concreto, Francisco. Entonces, es muy fácil prender la televisión y criticar todos los males del mundo o empezar a recibir las noticias de la familia vicentina y ver que allá en el mundo hacen cosas hermosas, ahora va a salir seguramente toda la noticia del padre Pedro Peca porque el Papa va a ir en Madagascar, entonces ponderamos todo lo que hace allá y decimos, y acá somos los peor del mundo porque no hacemos nada, y entonces nos quedamos en el sofá criticándonos entre nosotros, admirando al que está lejos, pero criticándonos entre nosotros, pero no nos movemos del sofá. Entonces, ahí es muy fácil criticar. Por tanto, ya sabemos que Vicente también dice, nuestra vocación es andar, ir por toda la tierra a inflamar los corazones de los hombres. Pero ¿cómo vamos a encender el corazón del otro si nuestro corazón no está encendido? Por eso, en primer lugar, que el Cristo de San Vicente encienda nuestros corazones, llene nuestra vida de su amor. Y esto va a ser si lo contemplamos en la adoración y si lo servimos día a día en el pobre, en donde cada día se renueva nuestro compromiso vicentino. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Hugo. Ha sido muy interesante su ponencia, pero tenemos algunas preguntas. Hemos podido recolectar algunas preguntas en el taller que deseamos nos pueda absolver. Bueno, vamos a ver si qué puedo responder, que son unas cuantas. ¿Cómo se llega al encuentro profundo con Jesús? Les decía de que la vida cristiana es la historia de los encuentros. Y para un vicentino,
el encuentro profundo con Jesús necesariamente pasa por el encuentro con el pobre. Si bien necesitamos adorar a Cristo presente en la Eucaristía, escucharlo en su palabra, complementamos necesariamente ese encuentro con Cristo en la Eucaristía y en la palabra en el encuentro con el pobre. Entonces, por lo menos mi humilde experiencia es que necesito escuchar a Cristo en su palabra, celebrarlo en la Eucaristía y encontrarme con Él presente en mis hermanos, pero sobre todo con aquellos que más necesitan. ¿Cómo mantener viva esta experiencia del encuentro y renovando constantemente el primer amor? Cada uno de nosotros, en nuestra historia de vida vocacional vicentina, seguramente tenemos la imagen de un vicentino, una vicentina sirviendo al pobre, amando a Dios. Entonces, ese encuentro, esa admiración o esas primeras experiencias de servicio debemos mantener constantemente, recordar y actualizar. Porque si no, se queda ya en la memoria y nos remitimos a aquello, pero no lo actualizamos. Bueno, ahora ustedes bien saben que si no se actualizan los celulares y todas las cuestiones, las aplicaciones, después entran los virus y es más fácil que se descomponga el celular. De la misma manera creo que es nuestra experiencia cristiana. Si no actualizamos esas experiencias, cuando yo fui en el retiro cuando tenía 20 años y me quedo allí, entonces esta experiencia se va a enfriar. Poder vivir cada día nuestra experiencia y renovar desde la oración y el servicio. En nuestro tiempo actual, ¿quién es el pobre? Es una pregunta muy difícil de responder, pero debemos tener en cuenta de que a quienes fueron Vicente y Luisa en aquella primera experiencia de servicio vicentino, a los que estaban, como les decía ayer, no visibilizados en aquella sociedad. Usted fabricó a los pobres, le acusan a Vicente los políticos, pero no los fabricó, simplemente los hizo visibles. Entonces, hoy en día tenemos muchas realidades de pobreza y muchos, podemos decir, rostros de pobreza. Pero como vicentinos creo que el gran desafío es buscar a aquellos que a veces no tienen voz y no se los ve como personas a quienes debemos servir. Y que muchas veces eso significa salir de nuestros esquemas, porque otra cosa que muchas veces muy fácilmente tenemos en las instituciones cristianas y en las instituciones en general, en que lo mismo hicimos siempre, y siempre se hizo así, y no vamos a salir de esto. Y eso de que siempre se hizo así es mentira, porque es lo que recordamos que se hacía, pero seguramente muchos antes, Vicente y Luisa, no lo hacían así. Entonces muchas veces nos quedamos anclados en que esto siempre se hizo así. Mi pelea, si los seminaristas me escuchan van a dar razón de esto, con los seminaristas es, conmigo no vale el fundamento histórico. Porque cuando yo soy nuevo en el seminario como formador, entonces me dicen los seminaristas, nosotros solíamos hacer así. Y entonces le digo, no, conmigo no valen las cuestiones históricas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? En muchas cosas sí es necesario recurrir a la historia y a la experiencia del pasado, pero debemos actualizar esas experiencias del pasado en el hoy. Y si nos vamos a quedar con el que siempre se hizo así, creo que como iglesia no estamos abiertos al Espíritu Santo. Dejémosle nomás ahí calladito, porque si no somos capaces de escucharlo, entonces no vamos a ser personas que respondan realmente a las experiencias desafiantes de las nuevas pobrezas. Sé que esto es una tarea muy grande y muy difícil y que nos desacomoda y que nos cuesta como iglesia y como familia vicentina, pero que necesitamos hacerlo. ¿Qué acciones concretas nos pueden orientar para ser otros Cristos? Y uno, dice San Agustín, que solo ama a quien conoce. Para amar verdaderamente a alguien necesitamos conocerlo bien. Entonces, para ser otros Cristos, busquemos conocer más a Cristo. Una de las cosas que los católicos somos muy descuidados es en leer la palabra de Dios. Y vienen los hermanos separados, nos citan 2, 3 citas sueltas
y ya quedamos, mira qué mucho que sabe, y si estamos un poquito flacos en la fe, bueno, ya creemos que de verdad esa es la verdadera doctrina, podemos decir. Entonces, para mí, ¿cómo conocer a Cristo? ¿Cómo concretar nuestra búsqueda del Señor para ser otros Cristos? Es leyendo su palabra, en primer lugar. Y desde esa lectura de su palabra, conociendo la palabra de Dios, celebrar nuestra fe, nuestra vida eucarística en la vida cristiana, en la vida vicentina, es algo que siempre está. Cualquier encuentro que tengamos empieza o termina con una misa, pero a veces eso también va a ser una simple tradición si es que no tenemos verdadero encuentro con la palabra que escuchamos allí para luego recibir el regalo de un Cristo presente que con amor creativo se ha quedado allí con nosotros. Entonces, para mí, las acciones concretas es leer su palabra, celebrar la Eucaristía, pero no porque siempre se hizo así, sino porque realmente allí quiero renovar mi entrega. Ayúdame a... Más allá de lo imaginable. ¿Podremos alcanzarlo desde nuestro estado de vida? El ministerio de amor de Jesús va más allá de lo imaginable. ¿Podemos alcanzarlo desde nuestro estado de vida? ¿A qué estado de vida se refieren? Todos los estados de vida. Uno de los amigos de Vicente, Francisco de Sales, en su época escribió un librito de lo que hoy sería la carta del Papa sobre la santidad. Él escribió un libro que se llama Tratado del Amor de Dios. Tratado del Amor de Dios y Instrucción de la Vida Devota, que justamente habla de esto, de que se puede vivir la santidad en la vida cotidiana y no importando el estado en que estamos. Podemos ser sacerdotes, consagrados, religiosos, religiosas, laicos, pero esto de poner escaleritas y a ver quién está más cerca de Dios y quién está más lejos, todos podemos estar más cerca de Dios. Entonces, el misterio de amor de Dios efectivamente que es muy grande. El Señor nos ama infinitamente porque Él ha dado todo por nosotros. Buscar imitar en el seguimiento de Cristo sus acciones de amor es el desafío de vivir la santidad. Y el mismo Vicente nos habla de que el amor es creativo hasta el infinito. Refiriéndose a la Eucaristía, sabemos que dice eso. Pero llevando a nuestra vida desde esta pregunta, me parece que si amamos de verdad al Señor, si tenemos esta experiencia profunda del encuentro con el Señor, vamos a ser creativos para vivir también nuestra vocación desde el amor. Algo que creo que lo dijo Santa Luisa, que la vocación es una respuesta de amor a una llamada de amor. Entonces, esta experiencia de Luisa, respuesta de amor porque sintió la llamada de amor. Si cada uno de nosotros vivimos así nuestra vocación, que efectivamente es así, es una llamada de amor, vamos a responder desde el amor. Y con limitaciones, con nuestras fragilidades, con nuestras humanidades, que suele ser a veces viento fuerte, impetuoso, que sale todo bien, pero en otro momento es barro que se rompe una y otra vez, pero desde esas realidades de limitaciones, pero también de fuerza que nos viene de lo alto, podemos responder a este amor. Y me parece que tenemos que ser optimistas con esto, porque no es una cuestión que yo voy a vivir porque soy el mejor o la mejor del mundo, es porque el Señor me llamó y el Señor nos da su gracia, no nos deja solos. ¿Cómo podemos responder hoy desde nuestro carisma y como familia vicentina al llamado del Papa sobre el tema de la Amazonía? Limpiando nuestra casa en primer lugar, me parece. Desde lo pequeño, pero también pensando como familia, por lo menos yo no tengo una respuesta concreta a esta pregunta, pero yo creo que desde lo pequeño, desde esto que digo exagerando, de limpiar nuestra casa,
cuidar, no comprar tantas bolsas de las que nos venden allí en los supermercados, y aunque nos vendan para que no compremos, bueno, compramos nosotros igual. Cuidar el planeta creo que pasa por una conciencia profunda de que es nuestra casa común, como dice la encíclica. Y a partir de allí, amar, respetar y concientizar a la gente de nuestra casa, pero siempre desde el amor, porque si decimos vos que no cuidás el planeta, que sos lo peor del mundo porque no levantás tus basuras, entonces creo que la mansedumbre de Cristo y la mansedumbre vicentina está fallando. Pero seguramente el sínodo de Amazonía nos van a dar muchas cosas, nos van a iluminar para acciones concretas, y esas acciones concretas estaría bueno que las pensemos como familia vicentina. Entonces, la respuesta a esta pregunta yo la dejo abierta, y que estemos atentos y que recemos por este sínodo, porque hay una situación que nos toca de una manera muy especial a toda la gente que vivimos en esta zona, pero que no es solamente nuestro problema, sino que es una situación que debemos buscar siempre mirarlo como la casa común, la casa de todos. Vamos a darle fuertes aplausos al Padre Hugo. No se vaya. Le voy a pedir. Agradecerle al Padre Hugo porque nos ha ayudado a recordar y a profundizar un poco más sobre todo nuestro carisma vicentino, a entender y acoger sobre todo a nuestro Padre y a este Cristo de San Vicente. Por eso siempre hay que recordar que hay que ser contemplativos en la acción y apóstol. Hoy están dormidos. Contemplativos en la acción y apóstol en la oración. Por eso vamos a demostrarle también al Padre que nosotros acá tenemos una clave que nos identifica como vicentinos y que nos hace recordar esta doble acción que tenemos. Si yo digo misión y caridad, caridad y misión, fuertes aplausos para ustedes, para el Padre. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia, porque nos han acompañado un día más. Igual les seguimos invitando para que el día de mañana, en el tercer tema de nuestra formación, nos sigan acompañando no solo ustedes que están acá, sino también a nuestros amigos que nos acompañan a través de toda la transmisión en vivo por nuestras cuentas de Facebook en CM Perú y también en Cavi Perú. Así que fuertes aplausos también para nuestros hermanos que nos ven por las redes. Vamos a pedirle un último favor para terminar y para dar por terminado este día de formación al Padre para que nos haga la oración y nos pueda bendecir. Nos ponemos de pie. Vamos a pedir la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a meditar todo lo que estuvimos conversando en esta tarde y que nos ayude a vivir desde el amor nuestra vocación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Que descansen. Padre Hugo,
Es argentino, claro, porque no tiene su mate. Porque no tiene su mate, es argentino, porque todo el mundo tiene su mate. Vaya, no me pare. Ah, ya, pues no lo ha traído. No lo ha traído. Para ver mañana. Voy 8 días por tener la experiencia de 8 días. Máximo. Ya para ver mañana. Nos vemos. Guarde.